Saludos comunidad, acá Gloria Bonilla con el programa informativo Mi Escuela es Su Escuela, el programa que conecta a Montgomery College con la comunidad y a la comunidad con el college. El tema a tratar este día es el programa de salud en Montgomery College con la sección de educación que es parte de la fuerza laboral y educación continua en Montgomery College. Mi invitada es una colega, ella es Edith Bonilla. Las dos compartimos el mismo apellido. Ella nos va a informar sobre los programas y los recursos y cómo accesarlos. Bienvenida al programa, Edith. Muchas gracias por tenerme aquí. Un placer y bienvenida al college. Gracias, gracias. Sí. Bueno, ¿podría compartir su labor con el programa de salud? ¿Quién puede solicitar? Cuéntenos sobre el programa de salud. Ok, el programa de salud prácticamente es un instituto, el que está en Montgomery College, que es sin crédito, pero es prácticamente un instituto técnico, donde los estudiantes al completar algún programa donde nosotros, cualquier programa que ellos quieren, ellos obtendrán un certificado. En muchas ocasiones, por ejemplo, la mayoría de nuestros programas, nosotros nos conectamos con la institución de Maryland Board of Nursing, que les da sus licencias para poder practicar lo que ellos han aprendido en estos programas. Yo estoy tan feliz con tenerlas con nosotros, ser parte ahora de Montgomery College, Edith, y la razón es de que yo siempre busco colegas, personas en la comunidad. Los invitados llegan a informar a la población que habla español. Y no había encontrado a alguien trabajando en el programa específico del que usted ahorita está elaborando para venir a informar a la comunidad sobre las opciones que hay en educación en el college y específicamente con el programa de salud. Así. El instituto ha estado ahí ya por un buen rato, pero yo creo que usted es la primera que llega a trabajar con nosotros en este departamento que habla español, que es bilingüe. Y yo creo que el departamento, así como nosotros trabajando en la difusión de lo que el college es para alcanzar a la comunidad, yo estoy extremadamente encantada con usted. Por eso cuando me enteré, yo dije, yo tengo que traer a Edith a informarnos. Gracias por mencionar el hecho de que es un instituto, que son programas técnicos. Y entonces, ahorita me gustaría que por favor nos dijera cuáles son estos programas que son técnicos y qué los hace técnicos. Perfecto. Primero, gracias por darme la oportunidad de conectar e informar a nuestra comunidad, porque como mencionaste, muchos no están informados acerca de estos programas. Sí. Para empezar, nuestros programas, tenemos muchos programas. Sí. Y uno de los más populares de nuestro programa son auxiliares a enfermería o auxiliar a enfermería en geriatría, que es ya para los adultos mayores. Tenemos auxiliar en asistente médico, que es un poco diferente al auxiliar de enfermería. Tenemos técnico en farmacia, tenemos técnico en diálisis, tenemos para las personas que en algún tiempo practicaron enfermería, se han retirado y necesitan un curso donde les refresque la mente y las habilidades para poder regresar al campo como enfermeros. Tenemos también ofrecemos también primeros auxilios, que la mayoría de ocasiones es un requisito para la mayoría de nuestros programas, porque por obvias razones ellos van a estar practicando en hospitales o en alguna facilidad donde esto es muy importante. También tenemos técnicos en la flebotomía. Y tenemos entrenamiento como ayudante en la fisioterapia y terapia ocupacional. Entonces, tenemos una lista. Es fantástico y gracias, Edith, porque obviamente nosotros que trabajamos en el college tenemos idea, más que todo que trabajamos en la función nuestra, que es la difusión de los programas, educación, carreras que el college tiene. No somos expertos en cada uno de estos sectores de educación, de estos programas, de esas carreras técnicas. Entonces, de encontrar a alguien que sepa cuáles son estas. Y lo otro es
muchas de ellas son nuevas, porque o se han actualizado o han cambiado un poco. Tener esta información que es actualizada, que alguien que trabaja directamente con los futuros estudiantes o con los estudiantes ahorita al presente, eso hace una gran diferencia. Claro, claro. Y quizás vamos a tocar cada uno de estos programas de manera rápida, para que la gente sepa de qué se trata. Usted los ha presentado con la terminología y el nombre, pero muchas veces quizás las personas no saben, yo no sabía que eso que yo quería hacer lo tiene el college y este es el nombre de la carrera o la ocupación, el programa. Entonces, cuéntenos si puede darnos una pequeña reseña de cada uno de los programas, quizás un par de líneas al respecto. Bajo mi cargo tengo los primeros auxilios que para Sí. ayudar a auxiliar a cualquier persona. Alguien. Actualización auxiliar a enfermería es prácticamente, en su definición, es alguien que asiste a los enfermeros en asistir a los pacientes de cualquier edad, Sí. en sus necesidades básicas cotidianas, ya sea ayudarles a cambiarse, a darles su medicamento y todo eso. Esto es muy diferente al asistente de enfermería geriatría, porque este se enfoca especialmente en los cuidados cotidianos de los adultos mayores. ¿Y esto se hace en las casas de las personas o se hace en las clínicas o hospitales? Por su definición, los dos son muy diferentes, entonces por eso tenemos dos opciones para los estudiantes. Para el auxiliar de enfermería o CNA, como se dice en inglés. Se conoce, todo el mundo habla del CNA, yo quiero el CNA. Así Bien, es. El CNA, entonces las prácticas, porque el servicio que ellos brindan es para la vida diaria de los adultos, todas las personas. Las prácticas las hacemos en un hospital. Tenemos conexiones con Hospital de Holy Cross en Germantown, Silver Spring, y tenemos en Suburban Hospital. Entonces nuestros estudiantes van a hacer sus horas clínicas allí. Para el otro CNA con la barra inclinada. con GNA, que es para los geriátricos, las horas clínicas las van a hacer a una facilidad donde están los adultos mayores nada más. Ya es muy diferente. Ellos no tienen la práctica en un hospital como lo tienen. Pero un centro que atiende a las personas mayores. Así es. Eso es fantástico porque entonces la comunidad puede darse cuenta, informarse de cuáles serían los lugares en donde habría trabajo para ellos cuando terminen con su programa y obtengan su certificación, su certificado, ¿no? Sí, ellos tendrían una idea. Sí. Nuestro programa no garantiza los trabajos, pero lo que a mí me gusta informarles a los estudiantes interesados es de que porque ellos van a hacer sus horas clínicas a estas facilidades, que lo tomen como que fuera una entrevista a largo plazo. Perfecto. Porque muchos de nuestros estudiantes muestran sus habilidades, muestran cómo ellos se pueden desarrollar en esta carrera y terminan con trabajos en esas facilidades donde ellos van. Entonces, a mí me parece que eso es perfecto, Edith, porque es lo que es perfecto, porque no solamente es la educación, el entrenamiento, la experiencia de ir a tener, como se llama, experiencia en el lugar de trabajo, o sea, estar expuesto. La teoría es una cosa, la otra es llegar y estar funcionando como que si ya estuviera trabajando en ese lugar. Claro, así es. Y es hacer la conexión con quizás futuros empleadores. Uno nunca sabe de dónde va a llegar el contacto, o cómo se va a generar quizás empleador futuro. Y muchas veces cuando uno trabaja los que se llaman pasantías, la práctica que ustedes le dan al estudiante es casi similar con una pasantía. Están obviamente adquiriendo experiencia, pero también están conociendo personas que trabajan en el ámbito en el que quizás trabajan en el futuro. Así es. Y eso de conocer gente y poder hacer una buena impresión del profesionalismo que todos deberíamos de expresar, el conocimiento que tenemos sobre la ocupación o lo que estamos haciendo, la carrera, es bien importante porque las personas están poniendo atención cada vez cuando nosotros estamos trabajando, ¿no?
Así Eso es. es fenomenal. Claro. ¿Cuál claro. sería una manera de contactarles a ustedes? Pueden contactarme a mi línea directa, donde si la mayoría de personas buscan información, yo soy la única que habla español ahí. Mi Sí. línea directa sería el 240-567-3953. O si prefieren mandar un correo electrónico, también tenemos uno que es Health Careers, HEALTH @montgomerycollege.edu. Por favor, guarden esta información porque Edith es nueva con nosotros y ella es la persona designada para hacer el alcance a la comunidad que habla español, no solamente con nosotros, pero en general, pero el hecho de que ella viene con la riqueza de que tiene el conocimiento bilingüismo, comunidad, ayuda mucho. Claro. Porque abre puertas. Así es que recuérdense con eso que nosotros en Montgomery College, nuestro enfoque, nuestro trabajo es educación y capacitación. El tener una segunda lengua, si ustedes no hablan muy bien el inglés, quieren aprenderlo, pues lo saben y quieren mejorarlo, acérquense a Montgomery College. Aquí estamos para servirles. Llamen al 240-567-5000 o al 240-567-5188 o visítenos en línea, montgomerycollege.edu. Regresando al tema. De los otros programas que usted mencionaba, Edith, me recuerdo que mencionaba flebotomía, también. ¿Cuáles serían los otros? Si nos puede dar una pequeña reseña sobre ellos. Okay, uno de los otros más populares es el asistente a médico, Sí. que las horas prácticas las hacen en una oficina de algún doctor. Y esas son asignadas cerca de donde el estudiante vive. Tenemos muchas oficinas, muchos conectes con oficinas locales, Sí. donde se le asigna al estudiante. Para que adquiera la práctica. Entonces, en ese caso, Edith, la práctica es más administrativa y es el conocimiento de términos médicos. No, es similar a lo que hacen, pero es similar a lo que hacen los de CNA, GNA, pero es en una oficina médica. Bien, entonces el trabajo, el lugar de trabajo Doctor. es diferente. Es diferente, exacto. Bien, Exacto. muy bien. Flebotomía. Sí, flebotomía es laboratorio prácticamente, al igual que la otra clase que mencioné. Se les asigna a los estudiantes a un lugar local cerca de donde ellos viven. Las prácticas son obvio para aprender a cómo sacar sangre y todo eso por el estilo. Entonces, esas son una de nuestros programas más populares en estos momentos, porque hay muchos trabajos. Sí, Hay muchos cierto. trabajos. De nuevo, Edith, ¿podría proporcionar el número para contactarles? Claro. 240-567-3953 y esa es mi línea directa. Y también mencionaba usted un correo electrónico. El correo electrónico sería Health Careers, HEALTHCAREERS @montgomerycollege.edu. Comunidad, por favor, guarden esta información, úsenla, compártanla con la comunidad, sus familiares, a donde ustedes trabajan, porque el hecho que tenemos ya una representante en el programa de capacitaciones en el campo de la salud, eso es extremadamente una riqueza y un gran recurso para nosotros. Úsenlo, no tengan pena de hacer preguntas, no tengan pena de preguntar, de escribir, porque esa es la manera en que nosotros podemos encontrar a nuestro rumbo y podemos hacer nuestros sueños una realidad. Recuérdense que Montgomery College está aquí para asistirles y recuérdense que la educación es una de las grandes inversiones y la mejor que existe, y también la educación es la mejor herencia para nuestras familias y para nosotros. Gracias.